Asesinos a sueldo, viajes en el tiempo y mutantes se unían en 2012 para conformar Looper, un film que mezclaba de forma notable la acción, el suspense y la ciencia ficción. Y como es una obra de culto, hoy la vamos a recordar. En el año 2074 se ha vuelto prácticamente imposible cometer asesinatos, por lo que la mafia de esa época, valiéndose de máquinas para viajar en el tiempo, envía a sus víctimas y a sus enemigos al pasado. Para ello, un representante venido del año 2074 ha creado una organización de criminales conocidos como Loopers, jóvenes sicarios que serán informados cuando envíen a las víctimas desde el futuro y que se encargarán de eliminarlas y de no dejar rastro. Estas víctimas llegarán siempre amordazadas y con la cara tapada, y llevarán pegadas a sus espaldas ingentes cantidades de lingotes de plata, que servirán a modo de pago por los servicios de los Loopers. Pero, y por si con esto no fuese ya el asunto lo suficientemente turbio, los Loopers, al ser contratados, deben aceptar eliminar a su yo del futuro, y aunque nunca sabrán con certeza cuándo lo enviarán, podrán darse cuenta tras eliminarlo porque a sus espaldas no llevarán lingotes de plata, sino de oro. A partir de ese momento, el Looper cesará su contrato mafioso y tendrá 30 años de vida por delante para ser libre y gastar lo recaudado, hasta que sea apresado y enviado al pasado para que lo elimine su yo del año 2044. De esta forma, el sindicato del crimen del futuro se asegurará de que no existan testigos que puedan delatarles. Entendido ya que son los Loopers, Rian Johnson, que hace las veces de director y de guionista, nos presenta un mundo futuro reflejado en la Kansas de 2044, en el que la tecnología es relativamente similar a la actual y en el que parece darse un sistema de desigualdad social mucho más pronunciado, en donde la desesperanza, la falta de oportunidades, la pobreza, las drogas sintéticas y el concepto literal del carpe diem son lo habitual. En líneas generales, recuerda enormemente a las sociedades dibujadas dentro del cyberpunk más clásico. En realidad, el film pertenece a este subgénero de la ciencia ficción, y esto lo aclaro porque por momentos puede parecer un mundo mucho más cercano al nuestro que el de una sociedad distópica evolucionada tecnológicamente. Y lo adorna con la presentación de personajes que poseen habilidades telequinéticas. Si bien estas habilidades rozan lo ridículo, al menos en un principio, son un añadido interesantísimo dentro del subgénero porque, por norma habitual, el cyberpunk suele incluir elementos transhumanistas, como implantes cibernéticos o nanotecnología de algún tipo. Y aquí, en vez de esto, se opta por introducir un elemento posthumanista que viene a indicar que están haciendo un nuevo tipo de humanos. Es más, sin entrar en detalles os diré que el protagonista real del film se destacará por esto mismo. Todo lo explicado anteriormente servirá como escenario para desarrollar la trama sobre 4 personajes principales, pero de inicio, la historia se centra en 2 de ellos. El Joe de 2044, protagonizado por Joseph Gordon-Levitt, que trabaja como Looper para el sindicato, y el Joe de 2074, interpretado por Bruce Willis, que viaja a 2044 para ser eliminado por su yo del pasado. Inicialmente, Looper nos da a entender que la trama principal gira en torno a estos 2 personajes y se nos narra cómo el Joe del futuro logra escapar del Joe del pasado, iniciándose con ello una persecución o una caza por parte del más joven de los 2, para acabar con el que viene de 2074. Para darle algo más de emoción al asunto y lograr enrevesar la situación, el film ya se habrá encargado de mostrarnos lo que ocurre cuando un Looper deja con vida a su yo del futuro, y cómo el sindicato soluciona este grave error. Capturan al Looper del pasado y lo torturan de forma cruel, mediante amputaciones y daños severos de todo tipo. Estas heridas sobre el sujeto del año 2044 tendrán efecto casi inmediato sobre su yo del futuro. Es decir, si le cortan una pierna al del pasado, el del futuro perderá una pierna de inmediato. Y debo decir que cuando se nos muestra esto en pantalla, con un personaje secundario que deja escapar a su presa, se hace con una realización estupenda y con una elegancia atípica para tratarse de algo tan sumamente brutal. Pero lo curioso del asunto es que el Joe del futuro ha viajado hasta el pasado por su propia voluntad, y es que en 2074 perderá a la mujer que ama. Ella será asesinada cuando intenten capturarle para enviarle al pasado.
Y es por esto que Joe acaba con la vida de quienes intentan apresarlo y viaja por voluntad propia hasta 2044 para poder cambiar el futuro desde allí y evitar la muerte de su esposa. Su plan es matar al que dirigirá los sindicatos en 2074, un tipo apodado como el Rainmaker, que acabará con todos los líderes del crimen y que ordenará ejecutar a cualquiera que hubiese trabajado como Looper. Nadie le ha visto nunca, no se conoce su verdadero nombre y se cuenta que él solo, en menos de un mes, logró destruir prácticamente a toda la organización. Y el único dato que posee el Joe del futuro para encontrarlo es un número incompleto que parece proceder de su partida de nacimiento. Pero con esa parte incompleta de la numeración coinciden 3 partos. Y el Joe del futuro planea acabar con los 3, aun a sabiendas de que en 2044 todavía serán niños. Este plan es compartido con el Joe del pasado, quien se niega a participar, prefiriendo intentar acabar con la vida del Joe del futuro para ser perdonado por el sindicato. Llegados a este punto, no hace falta destripar apenas nada más de la trama, excepto que entrarán en escena 2 personajes nuevos, Sarah y su hijo Sid, interpretados por Emily Blunt y por Pierce Gagnon, que viven en una vieja granja en donde el Joe del presente esperará al Joe del futuro para tenderle una trampa e intentar acabar con su vida. Así que, a partir de aquí, las incógnitas son si el Joe del futuro podrá acabar con los 3 niños que más tarde podrían convertirse en el Rainmaker, si el Joe del pasado le podrá dar caza y saldar su deuda con la organización, o si ambos fracasarán. Y no pienso destripar nada más porque merece la pena que lo descubráis por vosotros mismos. Explicado ya todo esto, de Looper mola todo. La ambientación, los personajes y la trama. Y pese a que su trasfondo se nutre en parte de los viajes en el tiempo, realmente no quiere centrarse en esto en ningún momento. Digamos que es algo secundario y a lo que apenas debemos darle importancia porque simplemente se trata de un universo paralelo en donde esto es posible, sin entrar en tecnicismos y sin que importe cómo funciona realmente esta tecnología. Es un film que está más centrado en contarnos una muy buena y muy original trama de mafias rodeada por una suerte de ciencia ficción. La propuesta de Looper, en esencia, es la de contarnos una historia de venganza y de redención. Joe no deja de ser un buen tipo que tomó durante toda su vida las peores decisiones posibles y que en determinado punto llega a arrepentirse y quiere enmendarlo. Y lo salpimenta todo con una trama que se plantea desde un punto de vista muy interesante. ¿Se puede cambiar el destino? Si bien es más complejo dentro del film, porque el Joe del futuro está dispuesto a cometer atrocidades de todo tipo para alterar ese destino, esto genera un dilema moral sobre el espectador. Lo que Joe quiere hacer por amor es noble, evitar que en el futuro maten a su esposa, pero está dispuesto a convertirse en un asesino sin escrúpulos para conseguirlo, lo que convierte al personaje de Bruce Willis en un antihéroe complejo que es a la vez víctima y verdugo. Por otro lado, es un metraje que está realizado casi al 100% de forma artesanal, lo que acaba por resultar en mucho más creíble. Y se suma un trabajo de maquillaje que curiosamente fue lo más promocionado del film, que intentará hacer pasar a Joseph Gordon-Levitt por un Bruce Willis más joven. Y en este aspecto, aun teniendo muy claro que el trabajo es rematadamente bueno, fruto del maquillador oscarizado Kazuhiro Tsuji, lo único que lograron es que no se le reconozca del todo y que, en algunos momentos muy concretos, se intuya a Bruce gracias a su actuación. Es decir, Levitt consigue en no pocos momentos que veamos en su rostro las expresiones más características de Bruce Willis. Pero el maquillaje no ayuda del todo, y solo en algunos planos se logró conseguir aquello que buscaban. Looper funciona estupendamente a todos los niveles, y el giro de guión que dará el film a partir de su segundo acto, del que no he hablado para no estropearos las sorpresas, merece toda vuestra atención. Si os gusta la ciencia ficción, el cyberpunk y las tramas de corte mafioso, Looper es vuestra película. Y pese a que en Estados Unidos pasó bastante desapercibida, recaudando tan solo $66 millones, globalmente no funcionó nada mal. Recaudó 111 millones y tuvo un presupuesto de 30. Así que, si bien no fue un boom, al menos resultó bastante rentable, aunque es de esas películas de las que ya nadie se acuerda. Por mi parte, no puedo más que recomendarla y señalar que es otra pequeña obra de culto que merece ser visionada. Y dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención.
Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos Cyberpunk!